Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio bíblico de las epístolas pastorales. Estamos estudiando Timoteo, primera Timoteo. La semana pasada, pues Pablo y algunos hermanos aquí presentes nos compartieron su testimonio. Y lo que Pablo quiere dejar claro con su testimonio, diciendo que él de los pecadores es el número uno, que es el más grande porque era perseguidor de la iglesia, porque pues sacaba de las casas a los cristianos y los arrastraba y quería acabar con lo que para él era una secta. Cuando el Señor se le presenta, cuando conoce a Jesucristo, él se transforma totalmente. Eh, Dice que la gracia del Señor, la misericordia, pues le ha perdonado de todos sus pecados, independientemente de todo lo malo que él hubiera podido hacer, y deja claro que cualquiera, por muy pecador que sea o que sienta que no tiene perdón, la gracia es para todos, la gracia está disponible. Lo que se necesita es realmente recibir ese regalo, porque es un regalo, no hay nada que podamos hacer para merecer la salvación, es un regalo del Señor, Él nos lo da. Está disponible para todos, para todo el mundo. Y lo único que tenemos que hacer es recibir esa gracia que el Señor nos ofrece y creer. Ahora, pues, sigue con sus recomendaciones para Timoteo. En este capítulo 2 que vamos a ver ahora, él habla de recomendaciones para los varones, recomendaciones para las mujeres, que vamos a ver la próxima semana. Lo que él está buscando es cómo tener una iglesia eh, pues que alabe al Señor, que sirva al Señor, una iglesia ejemplar, una iglesia pues como fue la voluntad de Cristo al formarla, un grupo de personas que le siguieran, que estuvieran dispuestos a predicar el mensaje del Evangelio, que tuvieran un fin común que es ese de predicar el Evangelio de Cristo. Entonces hoy vamos a ver que Pablo empieza por el principio, por lo más importante. Vamos a ver aquí la presentación. Y el título que le dimos al tema de hoy es oración y adoración. Sobre eso vamos a estar hablando. Entonces vamos a estar leyendo el pasaje que es 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 8, pero antes yo quisiera que analizáramos unas preguntas que yo les mandé ahí por el chat. Entonces, yo no sé quién es el voluntario, se apunta para ir contestando estas preguntas. La primera pregunta decía, era con relación a la adoración en la iglesia. Dice, ¿qué es lo que más le gusta de la adoración en la iglesia? Piensa en las partes del culto que lo traen a la presencia de Dios. Vamos a ver. ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere ayudarnos ahí con comentar esto? Es un comentario personal, no estamos hablando de nada teológico ni nada por el estilo, sino es una opinión personal. ¿Qué nos gusta más de la adoración en la iglesia? Hermano, Dios le bendiga en esta noche. Pues en la adoración, ¿verdad? Pues es algo, es lo que nos diferencia, ¿verdad? Entre lo que es la alabanza, ¿verdad? Porque toda la creación fuimos diseñados para eso, nos enseña la escritura, ¿verdad? Las aves, todas alaban a Dios, ¿verdad? Con sus trinos, ¿verdad? Toda la creación fue hecha para eso, incluyéndonos a nosotros. Nosotros también le alabamos, pero somos los únicos que adoramos, ¿verdad? Son los únicos adoradores, porque los animales ellos alaban toda la creación.
porque ya en la adoración es cuando nosotros ya personalmente llegamos delante de Dios, ¿verdad? Y hablamos con Él, ¿verdad? Nos comunicamos. Y la adoración pues es algo personal, ¿verdad? A mí lo que más me agrada pues de lo que más me gusta, ¿verdad? De la adoración en la iglesia es cuando cantamos, es una forma, ¿verdad? De adorarle, ¿verdad? Porque hay muchas otras formas. Creo que la obediencia es otra forma de adoración, ¿verdad? Pero en la iglesia pues es cuando adoramos en los cantos de adoración, ¿verdad? Me encanta, ¿verdad? Solamente hermanos. Sí, gracias, hermano. Sí, es cierto. La escritura dice que el Señor nos creó para honra y gloria de su nombre. Pero la pregunta es específicamente en nuestra iglesia. ¿Qué es lo que más nos gusta de la adoración en nuestra iglesia? ¿Qué es lo que nos bendice? ¿O qué parte del servicio es la que más nos gusta? Porque no necesariamente tiene que ser eh, la alabanza, por ejemplo, sino puede ser el mensaje, puede ser la enseñanza, eh, un tiempo de oración. ¿Qué sienten ustedes? O específicamente, Nelson, ¿a usted qué le bendice en la iglesia? Mano Walter, buenas noches. Sí, Yo hermana siento Ingrid, buenas noches. que es cuando desciende la presencia del Espíritu Santo. Ahí a mí me llena porque uno puede sentir esa fuerza que no se puede describir, ese momento glorioso. Solamente, hermano Walter. Ok, pero ¿en qué momento o en qué parte del servicio, a su juicio, es donde el que más se presta para este momento glorioso? En la adoración, La adoración nos referimos a qué? A la a, oración, a la alabanza. a distintos, cuando cantamos distintas alabanzas, hay alguna en específico con la que a uno le toca el corazón y desciende la presencia del Espíritu Santo. Y es donde yo al menos me quiebro y empiezo a derramar, a sentir cosas extrañas del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Alguien más quiere opinar? Yo también opino como ellos, ¿verdad? ¿Me oye, hermano? Sí, no. Sí, ¿me oye? Sí, sí, te escucho. Sí, también sí, como dice la hermana, ¿verdad? Y el joven también que la alabanza es algo tan maravilloso, entregarle al Señor todo lo que uno tiene, ¿verdad? Pero ahora en estos, yo no tengo nada en contra de los coritos de ahora, que ya, pues yo soy muy ya de la antigua, ¿verdad? Y teníamos unos himnos tan preciosos como ahora que hay tantas inundaciones y todo eso, me vino a la memoria el canto aquel de Maestros se encrespan las aguas. Y tenía tantas ganas yo de que lo cantaran en la iglesia, pero ya no lo cantan, ¿verdad? Pero hay unos himnos tan preciosos que le dije a mi hija, ay, mira tan lindo que el maestro calma la tempestad y que así deberíamos de cantar los domingos para que el Señor calme, ¿verdad? Toda la tempestad. Nosotros sí oramos, ¿verdad? Por eso, pero ya en la alabanza, en el canto, hay unos cantos tan bellos de antes también que ya no se cantan, ¿verdad? Y ahora son otros, pero son muy bonitos también, ¿verdad? Pero hay unos específicos de antes, ¿verdad? Y sí, la alabanza a mí me encanta también y que lo prepara uno para lo más rico que viene, ¿verdad? Después pues el mensaje, ¿verdad? Pero sí, yo también eso, a mí me gusta eso también. Gracias, Nelly. Sí, realmente pensamos igual. Yo también extraño muchos coritos, muchos himnos de mi infancia, de mi juventud. Eh, pero así es, la alabanza va evolucionando. Ahora, usted tiene cuello con los que dirigen la alabanza en la iglesia, así que díganles que canten esos coritos también. Lo que pasa es que los jóvenes de ahora hay muchos coritos antiguos que no No me saben. hacen caso. Sí, eso va cambiando. Y Sí, también a veces solemos distinguir diferente, los signos, ¿verdad? Porque cuando son así tranquilos decimos, bueno, esos son de adoración. Cuando son más alegres, bueno, eso es alabanza. Pero sí. realmente todo es oración, adoración. Y pues algunos ya mayores nos gusta la música más
romántica, podríamos decir, porque realmente son himnos de amor a Dios, ¿verdad? Entonces, nos gusta eso. Pero bueno, yo creo que lo importante es la actitud con la que se alaba, la actitud con la que se adora. Y esa es la segunda pregunta. ¿Qué clase de conducta creen ustedes que le agrada a Dios? Amén, ¿me escucha? Sí, hermana Dalila. Pues aquí estaba leyendo yo que la honestidad y la piedad dice que es lo que le agrada a Dios, Amén. porque dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ok, La perfecto. piedad, Eso es lo que vamos a estudiar hoy precisamente. Muchas gracias, hermana. sí, ¿Para qué elementos amén. deben caracterizar a las oraciones del pueblo de Dios? ¿Cómo debe orar el pueblo de Dios? ¿Cómo debemos orar nosotros? ¿Alguien más? Así rapidito. El hermano Pablo nos dice que hagamos oraciones rogativas, ¿verdad? Amén. Sí, y también cuando el Señor nos dice que por nada estéis afanosos, sino que ¿cómo es? Dice, por nada estéis afanosos, sino conocer las, ay, ya se me olvidó ahorita, por nada estéis afanosos, ¿verdad? Sino que pongamos nuestras peticiones en oración al Señor. Amén. Muy lindo, sí. Así es. Bueno, vamos a entrar en materia entonces al leer el pasaje que nos toca el día de hoy. ¿Alguien lo tiene en sus Biblias o quieren leer aquí 1 Timoteo? Los versículos 1 al 6 vamos a empezar leyendo. ¿Quién se apunta? Amén, hermano. Dice el capítulo, el verso 1. Así recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen Y a conocer todos. la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. El hermano creo que se desconectó. Hermano, ahí estamos. Muy bien, entonces vamos a... Algo pasó aquí con mi cámara, me está fallando. Bueno, entonces dice el apóstol, así que recomiendo ante todo. Eso es importante porque antes que todo está la oración. Muchas veces la oración no es la prioridad de la iglesia o no es nuestra prioridad en nuestra relación con el Señor. Pero la oración es comunicación con Dios, es comunicación con el Padre. Entonces, debe ser a todo nivel, tanto a nivel iglesia como a nivel personal, debe ser la prioridad. Ante todo, no olvidar la oración. A veces hacemos, y me incluyo, ¿verdad? Por las prisas, por las carreras, pues bueno, una oracióncita rápida ahí en la mañana o antes de los alimentos. Y a la calle y a seguir con el trajín. Pero la relación con el Señor es permanente, la comunicación debe ser permanente. Nuestras oraciones deben ser constantes. Podemos orar en todo momento, en todo lugar, en el tráfico, en la oficina, en la casa, en la iglesia, en todos lados. Y eso es lo que aquí dice. Y aquí habla de plegarias, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos. No necesariamente pues estas diferentes formas requieren mucho análisis, se podrían considerarse como sinónimos. Sin embargo, esta es la nueva versión internacional, la Reina Valera tiene otros términos. Por ejemplo, aquí dice plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias.
La Reina Valera, por ejemplo, dice rogativas, que podríamos verlo como sinónimo de súplicas. Una súplica o una rogativa, pues generalmente es cuando hay una emergencia, ¿verdad? Cuando tenemos una necesidad fuerte, entonces suplicamos y rogamos. Pero realmente la oración debe ser todo el tiempo una petición con humildad, un ruego, una súplica, porque a veces nuestras oraciones son hasta como algo así como que, bueno, quiero esto y ya, ¿verdad? Como que fuera una petición de regalos, pero ante todo, tiene que ser la humildad delante del Señor. Pedir con, con humildad, con reverencia, con devoción, y pues así, suplicando, rogando el favor de Dios. También habla de, bueno, oraciones es lo que más comúnmente usamos, pues el contexto de que Pablo está escribiendo, pues es así en la iglesia primitiva. Oración era el término más normal, pero no debemos olvidar que la oración enfatiza lo sagrado, la reverencia al Señor, la adoración, no solo pedir y pedir, sino que sea adoración, dándole la gloria al Señor. Cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, dijo, deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Uno de los primeros elementos de la adoración es glorificar a Dios, darle la gloria a Dios, declarar su santidad, declarar su amor, su poder, su misericordia. No como dijimos, solo pedir. ¿Qué otro dice aquí? Oraciones, súplicas, plegarias. Otras versiones, la Reina Valera creo que habla como intercesiones. Y básicamente lo que lleva es la idea de que vamos a pedir por otros, vamos a interceder por otros. Es importante interceder. Generalmente intercedemos por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos. Yo siempre digo que la crianza de los hijos tiene diferentes facetas, ¿verdad? Como padres, cuando son chiquitos, cuando son bebés, los sobreprotegemos, cuando van creciendo nos volvemos proveedores, en algún momento que todavía pues, nos respetan, somos como consejeros, como asesores, pero cuando se hacen adultos y empiezan a volar con sus propias alas, ya no se les puede aconsejar, ya no se les puede sobreproteger, ya ni siquiera se les debe proveer, sino que ellos tienen que valerse por sí mismos. Entonces, lo único que nos queda como padres es la intercesión. Pero la intercesión es muy importante, la intercesión de los padres es vital para los hijos. Entonces, aquí habla de eso, de plegarias, de oraciones, de súplicas, y algo que no debemos olvidar, las acciones de gracias. Pedimos, pedimos y pedimos, pero se nos olvida agradecer. Y tenemos que agradecer todo, tanto lo bueno como lo malo, porque pues el Señor sabe por qué hace las cosas. Y como dijo Job, vamos a recibir de Dios lo bueno y lo malo, no lo recibiremos. Entonces, en todo momento, momentos de prueba, momentos de dificultad, momentos de crisis, debemos de agradecer al Señor. Y parte de reconocer la santidad de Dios, su majestad, su soberanía, parte de darle la gloria y agradecerle, parte de la reverencia que debemos de tener es esperar su voluntad, porque a veces nos ponemos exigentes, ¿verdad? Yo me imagino que algunos de ustedes hace un tiempo vimos en televisión a una muchacha, una cantante que estaba pidiendo por otro amigo que estaba enfermo, otro cantante también que estaba muy enfermo, y ella dijo públicamente en el micrófono: yo le estoy pidiendo a Dios porque te sane y no recibo no por respuesta. Entonces puede sonar a una declaración de fe, pero realmente no es así. No podemos exigirle al Señor. El Señor es el que al final de cuentas tiene la última palabra. Él decide. Y eso no es falta de fe, al contrario, es creer
que lo que el Señor decida va a ser lo mejor para nosotros, sea lo que sea, independientemente del resultado. Lo que el Señor decidió, eso es lo mejor. Él lo sabe. Nosotros no. Puede que lo que decida el Señor no nos guste, pero al final, en algún momento nos vamos a dar cuenta que lo que decidió el Señor era bueno. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Y José es uno de ellos. Él seguramente en la cárcel le pedía mucho al Señor y el Señor no lo sacaba de la cárcel. Seguramente cuando lo metieron como esclavo, él pedía que lo liberaran y no se fue liberado, porque el Señor tenía un propósito para él y él entendió después cuál era su propósito. Y obviamente era lo mejor, no solo para José, sino para todo el pueblo de Israel. Y así podríamos poner muchos ejemplos, pero el punto es que nuestra oración debe ser con humildad, debe ser con reverencia, debe ser con adoración, debe ser con agradecimiento y debe haber intercesión. Y pues intercedemos por nuestros parientes, intercedemos por nuestros amigos, intercedemos por algunos amigos o hermanos de la iglesia, pero lo que el Señor dice y lo que Pablo recomienda aquí es que las oraciones sean por todos. Cuando estudiamos las escrituras, cuando estudiamos la Biblia, pues a veces nos topamos con ciertas dificultades porque no sabemos qué era lo que el escritor estaba pensando. Entonces, por supuesto que hay varias estrategias o herramientas que podemos utilizar para tratar de entender mejor los pasajes, como el contexto, por ejemplo, de lo que estaba pasando, o el lugar, o la cultura, las costumbres. Pero otra herramienta que se usa mucho cuando se quiere saber la intención del escritor o el énfasis del escritor es ver las palabras repetidas. Cuando se repiten ciertas palabras en la escritura, pues sabemos que hay un énfasis aquí. Así que aquí, no sé si alguien me quiere ayudar buscando qué palabras se repiten, qué palabras se repiten en este texto que tenemos, en estos versículos del 1 al 6. A ver, ¿quién es la observadora o el observador que nos podría decir qué palabras se repite más en este pasaje? Ahí les doy la pista. Todos. Ahí está en pantalla. Ahí están subrayados. Muy bien, muchas gracias. Dice, así recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes, literalmente por los reyes, que era lo que había en la época de que se escribió esto, y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Este es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate. ¿Por quién? Por todos. Este testimonio Dios le ha dado a su debido tiempo. Pues, ¿por quién debemos orar? Por todos, sin excepción. Por todos. Y aquí Pablo enfatiza a los gobernantes, a los reyes. Y eso es complicado, es difícil para nosotros porque generalmente no estamos de acuerdo con nuestros gobernantes, especialmente en nuestros países de Latinoamérica. Entonces nos dedicamos a criticarlos y somos muy valientes ahí poniendo comentarios en las redes sociales y expresando nuestro descontento por el Congreso, por el presidente, por los asesores o el asesor. Y lo que Pablo recomienda es orar por todos, y dice especialmente, él enfatiza el orar por los gobernantes. En Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios,
y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, hermanos, si no lo estamos haciendo, empecemos a orar. Empecemos a orar por nuestro presidente, empecemos a orar por los ministros. No importa lo que diga la prensa, no importa lo que la gente opine, no importa los errores que cometan. Nuestro compromiso es orar por todos. Pero es que Pablo, porque no sabía cómo son las cosas en Latinoamérica, ¿verdad? Incluso hay países en donde hay persecución, las cosas, por ejemplo, en Nicaragua se están poniendo muy feas, en Venezuela, entonces, y también pues, en muchos países, pero Pablo recomienda orar por todos en la época en que reinaba Nerón. Pablo está hablando de orar por los gobernantes cuando en Roma gobernaba un megalómano como Nerón. Era pues, sus ansias de poder lo hacían cometer locuras. Se cree que él mandó a quemar Roma porque tenía la ilusión de reconstruirla totalmente y hacerla una ciudad así de mucho lujo. Y al final terminó echándole la culpa a los cristianos porque se quemaron muchas colonias y los sectores o el sector en donde estaba la mayor parte de cristianos no sufrió daños. Entonces él aprovechó eso para culpar a los cristianos y que no lo culparan a él. Y ahí se desató una persecución terrible para la iglesia cristiana. Anteriormente, ser cristiano no era problema, no era un delito, pero a raíz de esa locura de Nerón, entonces sí, ya los cristianos fueron perseguidos como criminales. Y el mismo Pablo se cree, pues, que fue decapitado, Pedro fue crucificado como consecuencia de esta persecución. Entonces, en medio de ese contexto, de esa cosa tan terrible, Pablo dice, oremos por las autoridades. Uno, para que tengamos paz y tranquilidad. Llevemos una vida piadosa y digna. Cuando hay un buen gobierno, tenemos paz, tenemos tranquilidad. Entonces nos conviene orar por nuestras autoridades para que haya paz, para que el Señor los ilumine, para que el Señor los guíe. Y también para que se salven, porque el Señor quiere que todos se salven. Entonces, ¿por qué oramos? Para tener paz y tranquilidad. Pero también, dice aquí, porque esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador. Es cuando oramos por nuestros gobernantes, agradamos al Señor. Eso es lo que Él quiere, porque Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. El Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor no quiere que nadie se condene. Pero no hay que confundir esto con la salvación universal, ¿verdad? Hay quienes dicen es que Dios no pudo crear al hombre para destruirlo. Y es cierto, el Señor no quiere destruirlo, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y ahí está, lo he mencionado muchas veces, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, y después dice que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero no los puede obligar. Dios respeta las decisiones del hombre. Dios respeta nuestras decisiones. Entonces el regalo está abierto. El regalo de la salvación está abierto para todos. La gracia está abierta para todos. Pero tienen que recibir el regalo, tienen que aceptar el regalo. Tienen que dejar entrar a Cristo, reconocerlo como Señor y Salvador de sus vidas para que todos sean salvos. Entonces es nuestra oración. Eso debe ser nuestra oración. Señor, guía a nuestros gobernantes, guía a nuestras autoridades, pues tu poder cambie sus vidas, que se les pueda compartir el Evangelio para que sus vidas sean transformadas,
que puedan gobernar con integridad, con rectitud, sin corrupción. Y eso nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad y con eso pues también agradamos al Señor. Y dice que lleguen a conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Qué verdad es la que ellos pueden llegar a conocer? Bueno, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y también cuando oró, dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, la palabra del Señor es la verdad. Jesucristo es la verdad. Y nosotros, nuestro trabajo como cristianos, como hijos de Dios, la comisión que Jesucristo nos dejó, es compartir esa verdad. Ir por todo el mundo y predicar esa verdad a toda criatura. Esa verdad es el Evangelio, las buenas noticias. Entonces, orar para que todas las personas lleguen a conocer la verdad. Y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida de rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Pablo recuerda aquí que no hay más intermediarios. El único intermediario es Jesucristo. Y solo por medio de Jesucristo podemos lograr el perdón, lograr la salvación, lograr la vida eterna. No hay otro, porque fue el único que dio su vida como rescate por todos. Él fue el que derramó su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y solo hay un Dios, no hay varios dioses. No debemos tratar a otras personas como dioses. Los apóstoles no son dioses. María no es un dios. Solo hay un solo Dios. Y Él es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, por eso es que nosotros, cristianos, evangélicos, invocamos a Cristo. Por medio de Cristo buscamos llegar al Padre. No buscamos por otros medios, por otros dioses o por otros personajes. Hay personajes pues, que han demostrado santidad, piedad durante toda su vida, pero eso no significa que ellos nos vayan a llegar al Padre. El único que nos puede llevar al Padre es Jesucristo, y eso lo deja claro Pablo aquí, porque Él dio su vida, y Él no dio su vida por unos cuantos, sino por todos, por todo el que quiera, por todo el que reciba ese regalo y acepte eso. Y ese testimonio, dice Dios, lo ha dado a su debido tiempo. Los siguientes versículos dice, y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no invento. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarle la verdadera fe. Sabemos que en la iglesia primitiva, pues se predicó primero a los judíos. Los apóstoles fueron a los judíos y los judíos se convirtieron y los primeros cristianos eran de entre los judíos. Pero, y había resistencia porque para ellos los gentiles eran los perdidos, ¿verdad? Los impíos, los que se iban a condenar. Entonces, cuando empiezan a aceptar a Cristo algunos gentiles, pues los judíos se sorprenden y no dejó de haber cierto rechazo. Pero ustedes se recuerdan que Pedro tuvo una visión de parte del Señor, donde pues él vio descender una sábana, una especie de sábana, donde había un montón de animales, ¿verdad? Ahí habían serpientes, habían cuadrúpedos, habían muchos animales que según la antigua ley estaban prohibidos para los judíos. Y había una voz que le decía, come. Y Pedro dijo, Señor, no, yo no he comido cosas inmundas, no voy a comer animales inmundos, porque para ellos muchos animales eran inmundos. Y el Señor le dice, no llames inmundo a lo que el Señor ha santificado. Y Pedro no sabía qué significaba eso, hasta que entendió que el Señor lo estaba mandando a predicar a los que ellos llamaban inmundos,
llamados a los gentiles, porque el evangelio también era para los gentiles, era para todo el mundo. Dios no murió por los judíos, vino a los judíos, sí, a los suyos vino y los suyos no los recibieron, pero él murió por todos, judíos y gentiles. Y gracias a eso, nosotros podemos tener acceso también a la salvación, porque nosotros somos gentiles, no somos judíos. Todos los no judíos son gentiles. Aunque dicen que todos tenemos algo de mezcla de judíos con lo mucho que ha crecido ese pueblo, ¿verdad? Pero realmente Pablo enfatiza, como él está hablando de la universalidad de la gracia, él dice, para eso fui proclamado yo, heraldo y apóstol, porque él me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdad. ¿Y por qué sería que Pablo fue designado para ir a los gentiles? Bueno, sabemos que Pedro fue enviado primero. Pedro tal vez no fue a predicar con la suficiente diligencia. Entonces, por decir algo, Pablo hizo un mejor trabajo ahí. El Señor pues tiene sus planes, él pues guió a cada uno por donde quería que cada uno fuera, pero lo importante es que el mensaje llegara a los gentiles. Pablo de alguna manera tenía parte judía y parte gentil, ¿verdad? De hecho se cree que Saulo era su nombre hebreo, y Pablo era su nombre gentil, porque él había nacido en una ciudad romana. Tarso era parte del imperio romano, y ahí nació Pablo, y por eso tenía la ciudadanía romana. Entonces, él conocía perfectamente las dos culturas, la gentil y la judía. Y de alguna manera, pues esos talentos los utilizó para ir a los gentiles. El versículo 8 dice, quiero pues que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo, con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Hay otras versiones, la Reina Valera dice, levanten manos santas. En todas partes. Él está llamando a los varones aquí. Muchas veces la Biblia cuando dice hombre o hombres se está hablando tanto de hombres como mujeres, una palabra genérica, pero en este caso en especial la palabra que se usa significa varón, varones. Está llamando específicamente a los varones. ¿Por qué razón? Porque el varón como el sacerdote del hogar es el primero que tiene la responsabilidad de orar. Sin embargo, sabemos que eso no se da así. Incluso yo me atrevería a decir que las mujeres oran mucho más que nosotros, ¿verdad? Son como que más dedicadas a la oración. Yo no sé, en los servicios de oración de las iglesias a las que asisten ustedes, porque ya hay desde más de una iglesia, pero generalmente quienes más se ven en los servicios de oración son mujeres. Entonces, Pablo está haciendo una exhortación, como muchas. Aquí Pablo nos habla a los varones. Ya adelante, la semana entrante, vamos a ver que Pablo habla a las mujeres. Y no se pierdan el estudio de la semana entrante, porque es un estudio complicado de enseñar, porque hay muchas malas interpretaciones, pero es importante que sepamos lo que Pablo quiere decir, lo que Pablo está intentando decir. Hay hay mujeres específicamente feministas que odian a Pablo por lo que dice en estos pasajes, pero es porque no entienden lo que realmente el significado de lo que él quiere decir. Pero él habla a los hombres, él habla a las mujeres, él va a hablar a las viudas, él habla a los obispos, él habla a los diáconos. Esto es lo bonito de las epístolas a Timoteo, de las epístolas pastorales, que realmente va dirigido a todo el mundo, a todos nosotros nos conviene, a todos nosotros nos exhorta,
Pero aquí específicamente está hablando de los varones. Está diciendo a los varones, a lo mejor él le pasó lo mismo, fue a los servicios de oración de la iglesia de Éfeso y solo mujeres encontró, ¿verdad? Entonces está llamando a los hombres a orar. Y a todas partes del mundo dice que los hombres oren. ¿Cómo van a orar? Levantando las manos al cielo. Esto era una costumbre de aquella época. Así se usaba. Levantar las manos al cielo para orar. Pero más que la postura con la que oramos, lo que Pablo está recalcando es la actitud con la que debemos orar. Dice, dice, levanten manos santas. No se puede tener las manos santas y el resto del cuerpo inmundo, ¿verdad? Si tenemos las manos santas, pues todo nuestro cuerpo tiene que ser santo. Entonces Pablo está llamando a orar en santidad, a orar realmente con una vida que honre al Señor, que alabe al Señor. A eso se refiere. Aquí en esta traducción de la NBI dice con pureza de corazón. Eso es un poquito más fácil de entender. Levantar las manos, pero independientemente de que si es de pie, si es con las manos al cielo, si es de rodillas, si es con nuestra frente en el suelo, la postura no importa. Podemos estar arrodillados y con la frente en el suelo, como en algunas religiones, pero realmente pues con la conciencia sucia. Entonces eso no funciona. Para orar, pues tenemos que tener santidad, tenemos que tener pureza de corazón. No significa que no fallemos, que no pequemos, todos fallamos, todos pecamos, pero poniendo nuestras cargas y nuestros pecados delante del Señor, pues recibimos perdón. Y eso es otra cosa importante en la oración. La oración, además de llevar intercesión, además de llevar ruegos, además de llevar súplicas, además de llevar acciones de gracias, debe llevar confesión de pecado. En nuestra oración nosotros debemos reconocer y confesar nuestro pecado para recibir perdón. Entonces ya podemos tener manos santas. Otra cosa que especifica Pablo dice, sin enojos ni contiendas. Eso también es importante. No podemos pelearnos con el esposo, con la esposa y después pretender que nuestras oraciones sean oídas. No podemos tener conflictos con los vecinos, estarnos maltratando ahí por rivalidades y después venir a querer que el Señor escuche nuestras oraciones. Tenemos que estar en paz con todos, como dice la palabra, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie ve al Señor. Pues Pablo está enfatizando, hágalo con pureza de corazón, pero sin enojos ni contiendas. Jesús lo dijo, si vas a traer tu ofrenda al altar y te recuerdas que tienes un problema con tu hermano, primero regresa a resolver el problema con tu hermano y después traes tu ofrenda al altar. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo, tenemos que estar en paz con nuestras familias, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con los hermanos de la iglesia. Y eso es lo que el Señor quiere, lo que agrada al Señor. Que pues vengamos a Él con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Entonces Pablo está aquí exhortando, hermanos, a que le demos a la oración el lugar que le corresponde. La prioridad en nuestras vidas es la oración. Y ya hablamos de que los himnos de la iglesia al cantar nos bendice, que podemos sentir cosas especiales, sentir la presencia del Señor a través de los himnos, a través de la alabanza. Todo eso está bien. No digo que no. Qué bueno que lo hagamos. Pero la prioridad es la oración. Podemos pasar cantando todo el día, podemos pasar involucrados en muchos ministerios, podemos estar teniendo mucho activismo dentro de la iglesia, pero no descuidemos la oración. Recordemos a Jesús. Jesús oraba sin cesar.
Y antes de su crucifixión, él fue al Getsemaní, él oró, y los discípulos durmiendo. Y él subía otra vez, volvía a orar y regresaba, y los discípulos durmiendo. Y el Señor les dice, velad y orad para que no caigáis en tentación. Las tentaciones están, hermanos, a la orden del día. Y tenemos que reconocer nuestra debilidad, que somos susceptibles de pecar, que el enemigo anda merodeando como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces, lo único que nos puede mantener a salvo es la oración. Y aún así, aún con oración, pues las cosas pueden ser difíciles. Recordemos también aquel endemoniado que los discípulos no pudieron sacar. Y Jesús llegó y lo liberó. Y los discípulos le preguntan, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Porque este tipo de demonios solo salen con oración y ayuno. En pocas palabras, les faltó oración. Si se dedicaran más a la oración, podrían hacer muchas cosas. Entonces, queremos los beneficios, queremos que el Señor esté a nuestro lado, queremos que todo nos salga bien, que se resuelvan nuestros problemas, nuestras crisis, nuestras enfermedades, pero no nos dedicamos a la oración. Así que, y hablo en plural porque yo me incluyo, esta exhortación es para todos. Yo se los he dicho muchas veces, de lo que a mí me gusta de la enseñanza es que el Señor me enseña a mí primero. Y yo tengo que reflexionar primero, recapacitar, para poder trasladar la palabra del Señor. Entonces, el mensaje es para todos, hermanos. Necesitamos orar por todos y necesitamos que oren por nosotros. Es importante, ya lo mencionamos, orar por nuestros pastores, por nuestros líderes, por todos los que tienen a cargo el ministerio en la iglesia, para que no también sean seducidos por lo que el mundo ofrece, para que no se equivoquen en cuanto a la doctrina, que puedan tener una sana doctrina, y para que ganen sus batallas. Nuestro pastor tiene batallas, tiene conflictos, no nos la va a contar, pero los tiene. Yo creo que les comenté ya de un hermano ya fallecido, mexicano, que viene en una oportunidad a dar una charla, y él confesaba que una vez que invitó a un predicador a la iglesia, el predicador llamó al arrepentimiento y él fue el primero que pasó al altar. Y los ancianos lo llamaron el lunes para reclamarle por qué había pasado al altar. Y dice que el hecho que yo sea pastor significa que no voy a fallar, que no tengo que pedir perdón, que no tengo que arrepentirme por mis pecados. Soy un pecador como cualquiera. Y eso es así. Pablo lo reconoce de los pecadores. Dice, yo soy el primero. Yo soy el menos digno. Yo soy el más pequeño. Así habla Pablo. Así tenemos que hablar nosotros, entonces reconocer que tenemos debilidades, que somos susceptibles de pecar. Entonces, lo que nos ayuda es la oración. Así que con eso terminamos el pasaje de hoy. No me meto al de la semana entrante porque es más complicado, ya les comenté, pero la semana entrante, pues espero que estén todos aquí porque vamos a hablar de las mujeres. El sexo débil, dicen, pero yo no estoy muy convencido de eso. Así que lo dejamos aquí, hermanos. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna observación. Pueden no estar de acuerdo conmigo, hermanos, si pueden expresarlo, no se preocupen. Aquí debatimos. Bueno, Walter, a mí me dejó esto una enseñanza muy, muy, muy linda, porque usted mencionaba en el chat de que Pablo posiblemente estaba encarcelado cuando le escribió a Timoteo estas cartas, ¿verdad?
Imagínense, él estaba en un calabozo, estaba preso, y él ahí recomendaba a Timoteo que oraran por las autoridades. Y las autoridades, los gobernantes, fueron los que lo tenían ahí, ¿verdad? Entonces él no guardó ira en su corazón, no guardó ningún tipo de rencor, y sin embargo, pedía que se oraran también por ellos, ¿verdad? Porque Dios quería que el Señor quería que todos fueran salvos, ¿verdad? Entonces, eso me enseña a mí que aunque yo tenga un enemigo o que a veces uno quisiera que la persona que tal vez le ha hecho daño, digo, ay, a veces el dicho, ¿verdad? Quiera le pasara algo, o que a Dios hiciera ahí algo con su vida, algo malo, ¿verdad? Entonces, pero la enseñanza que me deja a mí es de que yo tengo la obligación de orar por esa persona, ¿verdad? Para que él venga también al arrepentimiento y que yo no crea que en mi corazón no haya ninguna raíz de amargura. Así es. No sabemos exactamente la situación de Pablo, por el contexto, por lo que dicen sus cartas, por la época más o menos en que las cartas se escribieron. Creemos que, por ejemplo, primero Timoteo le escribió después de su primer encarcelamiento en Roma, que realmente fue un encarcelamiento, podríamos decir, suave, porque él se le permitió estar en una casa, no estaba en un calabozo. Era algo así como arresto domiciliario. Entonces, él salió de ese arresto y se cree que siguió viajando. Incluso se cree que llegó a España. Él siempre quiso ir a España y probablemente sí lo logró. Entonces, después de este primer arresto, ese ínterin, se cree que escribió primera Timoteo. Segunda Timoteo sí ya le escribió en un calabozo. Ya fue su segundo encarcelamiento, del que se cree que no salió. Ya no salió libre. Y fue decapitado. Pero lo que usted dice es cierto, o sea, él conocía perfectamente la situación de Roma, él sabía que la persecución que había iniciado Roma contra los judíos, y pues en medio de eso, él exhorta a orar por los gobernantes. Él sabía quién era Nerón, pues, y todo el mundo estaba consciente de que era medio loco o loco. De hecho, muchos sí se dieron cuenta que él era el que había incendiado, pero él, cuando vio que las sospechas caían sobre él, fue cuando decidió culpar a los cristianos. Pero sí, estas epístolas, primero Timoteo, fue probablemente después del encarcelamiento, su primer encarcelamiento, y segunda Timoteo, como vamos a ver cuando lo estudiemos, ahí sí Pablo estaba en el calabozo, y se cree que fue su despedida. Al final de segunda Timoteo, él prácticamente se despide y llama a Timoteo que llegue, que lleve su manto, que le lleve su bastón, que le lleve sus escritos. Él sabe que ya no va a salir de él. Entonces, así está el asunto. ¿Alguien más? Hermano Walter, a mí también pues me llama mucho la atención, ¿verdad? Ese pasaje al final, ¿verdad? Que nos llama a los hombres a que oremos, ¿verdad? Porque como que hemos descuidado, ¿va? Me imagino que no solo en aquel tiempo, en la actualidad pues también como que a veces los hombres descuidamos, ¿va? Y observaba acá los presentes, ¿verdad? No sé si por ahí hay hombres también, ¿verdad? Pero veo que habemos uno, aparte de usted, hermano Walter, habemos 3, 4 hombres. De ahí solo veo mujeres, ¿verdad? Nombres de mujeres, ¿verdad? Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque ellas están ahí, pues, deseosas de aprender también, pero como que los hombres cedemos a veces, ¿verdad? A ese lugar, ¿verdad? Y descuidamos. Entonces, por eso el apóstol acá llama específicamente a los hombres, ¿verdad? Que vengamos, ¿verdad? Hay un énfasis ahí, ¿verdad? Gracias, hermano, solo. Bueno, hermanos, así que hay compromiso. Hermano Nelson, hermano Félix, hermano Cristian, hermano Julio, hermano Walter. La exhortación es para nosotros.
Sí, hermana Rosenda. Sí, fíjese que hoy se hizo énfasis en la oración, que hay que orar por todos. Pero una vez una hermana que vive en una colonia bastante peligrosa, salió un hombre y le encaminó un rato. Y ella me contó que sentía miedo. Y cuando ella sintió, le puso el brazo en el hombro. Dice que a ella le dio escalofrío. Y el hombre le dijo, no tenga miedo, a usted no le voy a hacer nada. Y yo cuando salgo de la casa, yo salgo a matar gente. Así que le dijo, pero yo ya sé que usted va a la iglesia y no le voy a hacer nada. Y ella es de que se quedó callada. Y de ahí dice, no tenga pena, ese que le dijo y la soltó. Pero cuando le quitó el brazo, le dijo, ahí ora por mí. Y le digo, hermana, esa es una petición que él necesita la oración y nosotros a veces nos olvidamos de ellos, ¿verdad? Oramos por los que están arriba y los que están abajo también necesitan nuestras oraciones. Era lo único que quería decir. Gracias, hermana Rosenda. Sí, buen punto. Todos necesitamos la oración, como ya hablamos. Si alguna vez le decimos a alguien, mira, quiero orar por ti, y te dice, no, no, no hay pena, yo estoy bien. Es el que más necesita oración, pues. Entonces, pues sí, debemos orar por los delincuentes, por los narcotraficantes, por toda esa gente para que el Señor cambie sus corazones y podamos nosotros vivir tranquilos. Imagínense si se acabara el narcotráfico, la corrupción, pues viviríamos en paz y tranquilidad. Entonces, aunque nos parezca imposible o difícil de lograr, para el Señor no hay imposibles, pero Él quiere nuestras oraciones, Él quiere que oremos así que intercedamos por todos. ¿Alguien más? Me gusta que participen, hermanos. Qué bueno que se animen a expresar sus comentarios. No tengan pena de hablar si pues, ninguno de los aquí presentes tenemos toda la verdad junta, ¿verdad? Todos tenemos que aprender y todos los comentarios son valiosos. Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, una vez más invitados para el próximo jueves, si el Señor lo permite, vamos a estar hablando de las mujeres. Así que inviten a todas las mujeres que puedan. Para que... Como somos más, nosotras vamos a ganar. Vamos a estar hablando de la mayoría, entonces creo que va a estar emocionante. Hermano Walter, una pregunta. El jueves próximo es feriado. Sí tenemos estudio, ¿verdad? Es 20 de octubre. Ah, Yo no tengo problema, pero ahí ustedes en el chat, si tienen compromiso o algo, y si hay muchos que no van a estar, pues lo posponemos. Yo aquí estaré, pero ahí lo dejo a voluntad, de que si quieren o no quieren que tengamos estudio, lo podemos correr.